En 1938, cuando el general Cárdenas decretó la expropiación, seguramente imaginaba la importancia que el petróleo tendría en el futuro para que nuestro país pudiera consolidarse como una nación independiente y soberana. Ese sueño del general es la inspiración que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación para que en este crucial periodo de la historia que afortunadamente estamos viviendo, Pemex siga contribuyendo en el progreso con justicia para todos los mexicanos. Señor presidente, nos honra informarle que por tercera ocasión en este gobierno hemos descubierto al menos un campo gigante por año. En el primer año se adicionó 1.300.000 barriles de petróleo al campo Ixachi en Tierra Blanca, Veracruz. En el segundo descubrimos el campo Quesqui con un volumen de reservas de por lo menos 920 millones de barriles. Este 18 de marzo, ubicados en la ranchería Acachapan y Colmena del municipio de Centro Tabasco, a sus espaldas se encuentra el pozo descubridor del tercer campo gigante en su administración, denominado Simpona 1, cuyo volumen inicial se estima entre 500 y 600 millones de barriles de petróleo. Este yacimiento tiene la particularidad de encontrarse muy cerca de Valeriana y Racemosa, dos yacimientos más que agregan en conjunto entre 900 y 1.200 millones de petróleo crudo equivalente. Dentro de esta misma área estamos explorando otros yacimientos, Popté, Tiribix y una posible extensión del propio campo Simpona que, de resultar exitosos, incrementarán de manera importante el potencial de esta zona. Por la relevancia de esta área, la estaríamos elevando al rango de complejo petrolero. Siguiendo sus instrucciones, presidente, y consultas, se propone llamarlo General Francisco J. Mújica, militar e ideólogo revolucionario que participó en el proceso de la expropiación petrolera al lado del general Lázaro Cárdenas y que además fue 2 veces gobernador de Tabasco. Desde hace muchos años no se incorporaban en nuestro país campos gigantes, muchos años antes de esta administración. El último campo fue el campo SAP, descubierto en 1990. Su primera instrucción, presidente, fue la de cambiar la fallida estrategia de invertir en proyectos de aguas profundas. Esa instrucción se cumplió. Administraciones anteriores destinaron a lo largo de 18 años casi la mitad de la inversión de exploración a proyectos de aguas profundas sin que a la fecha se haya obtenido una gota de aceite. La nueva estrategia de inversión se ha focalizado en aguas someras, donde Pemex es líder mundial, así como en cuencas terrestres del sureste del país. Con los resultados que hoy estamos entregando, se demuestra el éxito en el cambio de la política de exploración de petróleos mexicanos. Este éxito exploratorio se traduce en una incorporación de reservas 3P por 4.800 millones de barriles en esta administración y se espera incorporar cuando menos 2.385 millones para este año 2021, con la probabilidad de que sea mayor. En términos reales, la incorporación de reservas 3P alcanzada en estos 2 años es superior a la lograda en los últimos 5 años previos a este gobierno. La reserva probada 1P había tenido una declinación sostenida desde el año 2006, disminuyendo de 16.000 millones a 7.000 millones de barriles
en enero del 2019. En la administración actual se ha tenido una recuperación del 5%, incrementándose de 7,000 a 7,400 millones de barriles. Estimamos que para el presente año esta alcance los 7,800 millones de barriles. Cuando comparamos la extracción de aceite contra la reposición de reservas en el periodo 2006-2019, se observa una caída de 11,500 millones de barriles. Esto significa que en ese periodo se extrajeron 18,600 millones de barriles de petróleo, pero solo se restituyeron 8,700. Señor presidente, nos enorgullece informarle que en su gobierno no solo hemos restituido el volumen de hidrocarburos producido, sino que lo estamos incrementando en 400 millones de barriles y proyectamos otros 400 más para este año. Otra de las acciones relevantes que hemos implementado fue el desarrollo de campos nuevos. Esta estrategia ha permitido incorporar producción de manera más rápida. Al día de hoy, la producción incrementada por la explotación de los nuevos campos han sido 160,000 barriles por día y al cierre de este año se espera llegar a una producción de 460,000 barriles, principalmente por el desarrollo intensivo del campo Quesqui, ubicado en Huimanguillo, y de los campos marinos. Un ejemplo de desarrollo acelerado es el citado campo Quesqui, en el que se perforarán 33 pozos este año y cuya producción alcanzará 289,000 barriles de aceite y 1,058 millones de pies cúbicos de gas por mes, por día al mes de diciembre. Otro ejemplo es este mismo complejo Francisco J. Mújica, en el que durante los años 2021 al 23 se perforarán 65 pozos con una producción estimada de 138,000 barriles de aceite y 1,349 millones de pies cúbicos de gas por día. La producción futura de gas es muy alentadora debido a que los nuevos descubrimientos poseen abundante gas asociado al crudo. Se estima tener un incremento aproximado de 4,287 millones de pies cúbicos de gas por día a fines del 2023, lo que podría representar alrededor del 60% del gas que se consumirá en esas fechas en el país. Nuevamente, Tabasco se convertirá en una pieza clave en la industria petrolera nacional. Con la producción futura de los campos descubiertos, en la entidad se producirá prácticamente lo mismo que en los años 80. Conviene recordar que la producción declinó de manera constante desde el 2013, pasando de 2,5 millones de barriles a 1,6 millones en enero del 2019. En 2019 logramos detener la caída de la producción. En el año 2020 logramos incrementar la producción a pesar del impacto de la pandemia y del cierre de 100,000 barriles diarios por el acuerdo de la OPEP Plus. Este 18 de marzo estamos reportando 1,751,000 barriles de producción. El cambio en la tendencia de la producción se debe, además del desarrollo acelerado de campos, a las siguientes acciones: un cambio en la estrategia exploratoria, incremento en la actividad de perforación, mantenimiento a la producción base, exploración y explotación temprana de bloques adyacentes a los campos productores y finalmente un nuevo enfoque basado en resultados y en la rendición de cuentas. De no haberse aplicado todas estas acciones, la producción que se tendría al día de hoy
con la tendencia declinante que se traía, sería de 1.340.000 barriles diarios, es decir, una declinación de 411.000 barriles diarios de petróleo. Con las acciones anteriormente descritas, se espera cerrar este año 2021 con una producción cercana a los 2 millones de barriles día. Señor presidente, le podemos asegurar que Petróleos Mexicanos es una empresa que se esfuerza por ser más eficiente día con día. Para muestra, el indicador de referencia en la industria, que mide cuánto nos cuesta producir un barril de petróleo y que pasó de $14.1 por barril en 2019 a $11.2 en 2020, es decir, $2.9 por barril. Esta disminución de los costos de producción se explica en buena medida por los ahorros obtenidos en la contratación de bienes y servicios. En lo que va de esta administración, se han ahorrado más de 40,000 millones de pesos en trabajos de exploración y producción. Con estas economías vamos a perforar los 65 pozos que se tienen contemplados en este complejo Francisco J. Múgica. Para el presente año se esperan ahorrar otros 20,000 millones de pesos adicionales. Estas cifras que presentamos fueron revisadas y verificadas por una compañía especializada en los procesos de la industria petrolera internacional, IHS Markit. Otra de las acciones con un gran potencial de ahorro es la implantación del programa de excelencia operativa en la perforación de pozos, puesto que no solo disminuye costos, sino principalmente porque adelanta producción. Como ejemplo, el campo Yaxché, allí se han logrado reducir los tiempos de perforación de 98 a 41 días entre el primero y el último pozo. En este último pozo se ha obtenido un ahorro de $5.7 millones en renta de equipo de perforación y un ingreso adicional por adelanto de la producción de $14.4 millones. Otro ejemplo, el campo Tlacame. Ahí se redujo el tiempo de perforación de 155 días a 48, es decir, $10 millones por renta de equipo de ahorro y una ganancia de cerca de $27 millones por producción adelantada. El campo Octeli, ahí los resultados pasaron de 89 días a 37, reducción de $5.2 millones por pozo perforado y ganancia de $10 millones por una producción adelantada. Finalmente, Xanap, otro campo, ahí la reducción pasó de 215 a 109 días, $10.6 millones por renta de equipo y una ganancia de $37 millones por producción adelantada. Estos resultados positivos nos llevan a que estas buenas prácticas sean replicadas en todas las actividades de Petróleos Mexicanos. Otro ejemplo relevante de reducción de costos es la negociación a la baja de las tarifas de renta de los equipos de perforación marinos y terrestres. Durante el segundo semestre de 2020, la disminución de costos solo por la renta de 21 plataformas marinas fue de 1.901 millones de pesos. Todo esto se ha logrado a pesar de que existen dos obstáculos que estamos enfrentando: la falta de recursos y la sobreregulación. La falta de recursos está siendo atendida desde el despacho del presidente de la República
y a ello nos referiremos más adelante. La sobreregulación, producto de la reforma energética, ralentiza y entorpece la continuidad de las operaciones de exploración y explotación de campos. Esto, que se ha convertido en un obstáculo, se podría corregir con un cambio de criterio por parte del órgano regulador. No se necesita cambiar la ley. Como ejemplo, decir que mientras en México, para desarrollar un campo, se requiere preparar un documento con 4,256 hojas, en Colombia y en Noruega solo se requieren 22. Aún más, para la autorización de un pozo exploratorio, Pemex presenta un expediente de 947 páginas. En Colombia y en Noruega, su órgano regulador solo pide un expediente con menos de 50 páginas. Esta sobreregulación implicaba, al inicio de esta administración, que el 43% de los ingenieros de Pemex trabajaran para cumplir las exigencias de los órganos reguladores que no agregan valor a la producción. Si bien a la fecha esos tiempos se han reducido hasta el 33%, aún se está lejos de la referencia internacional. Lo ideal es lograr que estos trámites solo ocupen el 5% de las horas hombre del personal de Pemex para que no se sigan distrayendo de su labor sustantiva. Hay muchos detractores del gobierno que critican que en Pemex no ha existido mejora alguna y que por el contrario se va de mal en peor. En respuesta y a manera de ejemplo, les recordamos que las malas decisiones de inversión de las administraciones anteriores generaron, entre otras cosas, un déficit en la producción, particularmente un déficit de crudo ligero en los últimos años. Las inversiones en el periodo 2012-2014 fueron las más altas en la historia de Pemex y sin embargo la producción continuó declinando. A tal grado la declinación que en junio de 2018 se suspendió la exportación de crudo ligero e inclusive al final de la administración pasada se importaron 1,400,000 barriles porque no se tenía crudo ligero para nuestras refinerías. Con los desarrollos de los nuevos campos que esta administración ha impulsado, México nuevamente ha sido capaz de suministrar el crudo ligero que demanda el Sistema Nacional de Refinación. No solo eso, desde diciembre de 2019 se ha podido reiniciar la exportación de este tipo de crudo, alcanzándose en diciembre de 2020 una exportación de 273,000 barriles por día. En resumen, la administración anterior terminó importando crudo ligero y nosotros ya lo estamos exportando.